Shalom amigos, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al estudio de la palabra del Eterno de hoy martes, con los amigos y amigas también que estudian. Vamos a dar un vistazo general de lo que es las Sagradas Escrituras, porque creo que conviene el día de hoy que estamos acabando ya un periodo de estudio con algunos hermanos y hermanas que son estudiantes en sus diferentes ministerios. Entonces sería bueno un poquito repasar a nivel general lo que es el estudio de la Biblia, ¿no es cierto? De la Torá, de la Tanakh, del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Biblia, como sea que usted le conozca. Entonces, bienvenidos a este estudio. Y me gustaría, si es que hay preguntas, pues hoy día poder un poquito conversar con aquellos que de pronto estén interesados en consultar algo sobre cómo interpretamos desde esta tienda de acá las Sagradas Escrituras. Pues bien, vamos a dar algunas bases generales. Por ejemplo, la palabra Biblia, ustedes saben, significa biblioteca. No es una palabra original del hebreo, quiero aclararlo. Nunca en el pueblo de Israel se llamó Biblia. No es que Jesús o Yeshua andaba con una Biblia, o Pablo andaba con una Biblia, o Pedro con una Biblia, o en el concilio de Hechos 15 de Jerusalén. Nunca es que Jacobo, que era el presidente, dijo abramos la Biblia. No, no había la Biblia. La Biblia es un nombre que le puso Jerónimo o San Jerónimo de Estridón en el año 404 después de Cristo a los libros judíos que él tradujo por primera vez al latín, ¿no es cierto? Al latín, que era el idioma oficial, digamos, del Imperio Romano que conquistaba el mundo conocido de la época, ¿no? Entonces apenas la palabra Biblia aparece el año 404 después de Cristo con Jerónimo de Estridón, que él tradujo toda la Tanakh judía, o lo que usted conoce como Antiguo Testamento, lo tradujo al latín. Y los escritos de los apóstoles, todos judíos, a propósito, todos los apóstoles eran judíos. Del único que se sospecha que no era judío, aunque otros debaten que sí era judío, es de Hillel o a quien usted le conoce como Lucas. Posiblemente él es el único autor de los libros de la Biblia que no es judío. Pero hay varias hipótesis que dicen que posiblemente él era un ascendiente de una de las tribus de Israel. Entonces hay mucho debate también ahí, pero el punto es que todos los escritos de la Biblia, los originales son escritos por judíos. De hecho, Moshe o Moisés, que es el nombre, Moshe es el nombre original, él escribió la Torá, la que son los primeros 5 libros de la Biblia. David, Salomón escribieron otros libros de la Biblia. Por ejemplo, el rey David escribió la mayoría de los salmos. El sabio Salomón escribió Eclesiastés, que quiere decir Coelet o el predicador. Escribió el Cantar de los Cantares, escribió los Proverbios. Hubieron profetas mayores, como le conocen en el cristianismo, o se le conoce profetas menores. Entonces, todos los autores, tanto de lo que usted conoce como Antiguo o Nuevo Testamento, eran posiblemente el 100% judíos. Quizás el único de quien se duda que haya sido judío es de Hillel o Lucas, ¿no es cierto? Entonces, que escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, la perspectiva del estudio de hoy va a ser un poco general, desde el principio del libro hasta el final del libro. El principio del libro es la Torá, lo que en Israel se conoce como la instrucción, la base, la columna vertebral de toda la Biblia o de los libros sagrados es la Torá, o sea, es lo más importante, aunque todo es importante, pero sin lugar a dudas, el alma de la Biblia es la Torá, ¿no? Entonces, vamos a aclarar un poquito varios temas. Por ejemplo, la palabra Torá significa instrucción, ¿no es cierto? La Torá significa instrucción en el siglo de Yeshua, que a propósito Yeshua es el verdadero nombre del Mesías, que Yeshua quiere decir en hebreo Salvador. Jesús es un nombre que después, prácticamente hace unos 300 años, recién aparece en la historia cuando se inventa la letra J. Entonces, en la época de Yeshua, del primer siglo, a la Torá, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
o lo que es lo mismo en hebreo, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, son los 5 nombres originales de la Biblia. Saludos para Emuná, que está escuchando desde Argentina, para también mi amiga Flores, que está escuchando, y también para Aníbal, que está escuchando. Saludos, Luis. Entonces, miren, los 5 primeros libros de la Biblia, obviamente, es la Torá. Entonces, cuando Yeshua estuvo en el primer siglo, a la Torá se le consideraba el camino, la verdad y la vida. Recuerden que en Juan 14:6, él incluso se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, toda la Torá habla de mí, habla de la venida del Mesías. Eso es lo que está diciendo. Toda la Torá está hablando de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando los rabinos le escucharon, que dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos dijeron: él está diciendo que es la Torá, porque a la Torá se le consideraba en el siglo I como el camino, la verdad y la vida. Entonces, la Torá es una palabra en hebreo original que significa instrucción. Saludos también para mi querido y estimado Alex Raúl Guachamín, el doctor Guachamín, que está escuchando desde la Jaime Roldós, ¿no? Entonces, bien, los 5 primeros libros de la Biblia se conoce como Torá, que significa instrucción. Dentro del contexto hebreo, los sabios de Israel, entre ellos el Rambam Maimónides, entre ellos Rashi y otros, dicen que la Torá está compuesta de 613 mandamientos, ¿no es cierto? 613 mandamientos, los cuales son 248 mandamientos positivos, donde el Eterno, Elohim, Dios y Jehová, dice: esto harás. 613 mandamientos. Esto harás. De los 613 mandamientos, 248 son positivos. Esto harás, esto harás, esto harás. Y 365 mandamientos son negativos, donde el Eterno, donde Hashem dice: esto no harás, esto no harás, esto no harás. Saludos también para Esther, que está escuchando, si no estoy mal, desde los Estados Unidos o Costa Rica. Por ahí me parece que es mi amiga Esther Flores. Entonces, miren, ya sumados los mandamientos negativos con los positivos, da un total de ¿cuántos mandamientos? 613 mandamientos desde la perspectiva hebrea. ¿Me explico? Porque recuerden que el pueblo del libro, el pueblo que recibe la revelación de Dios en el monte Sinaí a través de Moshe, ¿quién es? El pueblo de Israel, las 12 tribus que salieron de Egipto, de la esclavitud, que en realidad no estuvieron 430 años a propósito. Estuvieron en 210 años, es lo correcto, que ellos estuvieron allá en Egipto y salieron, y ellos recibieron la Torá, o los 5 primeros libros, como hoy lo hablamos, recibieron de hecho en el Sinaí la base de la Torá. Por eso que el libro de Devarim, estas son las palabras, o Deuteronomio, segunda ley o repetición de la ley, en el 5º libro de la Torá o del Pentateuco. Ahí Moshe va a hacer en algunos discursos un resumen de la Torá, un resumen de la Torá. Me explico, de todos los mandamientos y refrescarles al pueblo de Israel antes de que él parta con Hashem, ¿no es cierto? Entonces, vamos por orden. Entonces, la Torá significa instrucción. En la época de Yeshua le decían el camino, la verdad y la vida a la Torá. La Torá tiene 613 mandamientos, 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. ¿Me explico? Ahora, no es que todos los 613 mandamientos los va a cumplir un hombre o una mujer o una persona, me explico, porque en los 613 mandamientos de la Torá, hay mandamientos que aplican a los hombres, mandamientos que aplican a las mujeres, mandamientos que aplican al Cohen Gadol, o sumo sacerdote, mandamientos que son para los levitas, mandamientos que son para los reyes, mandamientos que son para los jueces, mandamientos que son para las 7 fiestas de Hashem. Entonces, sumado todo da 613 mandamientos. Entonces, no es que la persona va a cumplir los 613 mandamientos. Hay mandamientos que por lógica un hombre no los va a poder cumplir. Por ejemplo, hay mandamientos que son exclusivos para la mujer,
donde Hashem dice, si la mujer da a luz un varón, debe descansar 40 días. Si la mujer da a luz una mujer, debe descansar 80 días. Entonces, eso no puede aplicar al varón. Si una mujer está en estado de nida en hebreo, o menstruación, dice la Torá que esa mujer, antes de subir al lecho matrimonial, debe hacer una purificación o un bautismo completamente del cuerpo, y ahí puede subir después de algunos días de que haya cesado la menstruación recién al lecho de su marido. Son mandamientos exclusivos para mujeres, por ejemplo. Hay mandamientos que son exclusivos, por ejemplo, para los reyes, donde los reyes tenían que tener 2 Torá. Una Torá tenía que tener en su habitación o en su palacio, y otra Torá tenía que tener en su carreta cuando eran los tiempos de ir a la guerra, para ir leyendo la Torá y refrescándose de lo que Dios dice en su palabra, en la Torá, o en el Pentateuco conocido en el cristianismo. Entonces, los reyes tenían que tener 2 Torá, como el rey David, el rey Salomón. Si es que tenían que ir a algún pueblo de Israel a ver cómo está la situación, hasta para saber cómo gobernar o solucionar los problemas que había en esos pueblos, además de los profetas que Hashem siempre les enviaba, ellos tenían que tener la Torá, ¿no? Esa es la Torá, por ejemplo, que yo tengo acá. La Torá Emed o Torá Verdad en hebreo, o Instrucción Verdad en castellano, pero en hebreo es Torá Emed. Entonces, aquí están los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el rey David, el rey Salomón, los reyes de Israel, cuando iban a las guerras o iban a impartir justicia en los pueblos o visitar los pueblos, tenían que llevar en su carreta una Torá, pero obviamente no en forma de libro, porque Gutenberg todavía no había nacido y no había inventado la imprenta, pero habían los manuscritos en el papiro. Entonces tenían que llevar, como hasta ahora el pueblo de Israel tienen, ustedes han visto en el Shabbat, ellos sacan en sus sinagogas para leer en Shabbat la porción semanal o parashá que se conoce, la desenrollan, están los palitos y está el papiro, o a veces el pergamino, porque es un material en cuero ya que viene de Pérgamo, el pergamino que era ya más costoso pero también más durable. Entonces, digámoslo así, entonces ese mandamiento era exclusivo para el rey. Para el rey habían mandamientos que era para el Cohen Gadol. Por ejemplo, el Cohen Gadol, que quiere decir el sumo sacerdote. El primero fue Aarón, ¿no es cierto? El hermano de Moshe, que vivió 123 años, una buena edad cuando Hashem se lo llevó. Entonces él, por ejemplo, tenía que entrar el día de Yom Kippur haciendo un sacrificio especial. Entraba como 10 veces al lugar santísimo, se cambiaba como 10 veces de ropa porque salpicaba la sangre de lo que él regaba de la cabra Adonai, que sacrificaba el día de Yom Kippur, y la ponía sobre el propiciatorio en la fiesta de Yom Kippur, o día del sacrificio del perdón, la más importante en la Biblia para Israel. Entonces, habían mandamientos que eran exclusivos para él. Por ejemplo, el Cohen Gadol no podía casarse con una mujer divorciada, por más virtuosa que sea, o una mujer viuda, por más virtuosa que sea. Hashem dice, como tú vas a estar en mi presencia, así sea una vez al año, vas a ser el Cohen Gadol, el sacerdote principal, tu esposa será una mujer virgen. Entonces, miren, hay leyes que aplican para él. Entonces, para un israelita no había una prohibición de que se case con una mujer divorciada o con una viuda. Podía casarse mientras sea en yugo igual dentro de las 12 tribus de Israel, o si es posible de cada tribu, que era lo mejor, no había ningún problema, ¿no? Entonces hay mandamientos que eran exclusivos para el Cohen Gadol, para los levitas. Habían mandamientos, por ejemplo, cuando alguien mataba o mataba a una persona por accidente, ¿no? Por ejemplo, alguien estaba trabajando y lanzaba su herramienta sin darse cuenta, alguien pasaba y le caía en la cabeza y le mataba a la persona. Había un mandamiento donde si él es inocente y fue un accidente, Hashem le permitía ir a las ciudades levitas habilitadas para esto, donde pedía asilo, y el vengador no lo podía matar el momento que pisaba ese hombre una de esas ciudades levitas. No podía entrar, porque Hashem, que es justo, dice, ese hombre mató es por accidente, no lo hizo por alevosía, porque el asesinato en Israel por orden de Hashem era castigado con la muerte, la pena capital.
un asesino, un adúltero, un idólatra, alguien que comía sangre, en total 36 pecados, que eran los pecados que no tenían perdón en el sistema levítico, por orden de Hashem mismo era la muerte. ¿Me explico? Entonces, en el caso, por ejemplo, de alguien que mató por accidente, podía entrar a la ciudad levita y nadie le podía tocar. Cuando moría el Cohen Gadol, salía libre a su vida normal, volvía a su casa, a su familia, y si alguien de la familia del que él mató por accidente quería matarle, ya no podía según la ley de Dios, y se respetaba su vida. Incluso por eso dicen los comentaristas en la Torá oral, que los familiares o el que mató por accidente oraba o rezaba y pedía que Hashem ya se lleve al Cohen Gadol o al sumo sacerdote lo más rápido que pueda. ¿Por qué? Porque cuando moría el Cohen Gadol, él podía salir libre. Entonces me explico, esos mandamientos que muchos desconocen porque no leen el principio del libro, que es la Torah, leen el final del libro, que es el Nuevo Testamento, no lo van a comprender. Entonces, si usted quiere entender bien la Biblia, quiere entender bien el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, tiene que leer el principio del libro. Entonces hay mandamientos que eran, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Cuando había que dar los diezmos, habían mandamientos donde se tenía que dejar en las entradas de las ciudades de los levitas. De los diezmos que recibían los levitas, tenían que dar el diezmo al Cohen Gadol también. Entonces habían mandamientos exclusivos también para los levitas. Habían mandamientos para las fiestas que todo el mundo tenía que celebrarlo, como por ejemplo Pesach. Todo el mundo tenía que matar un cordero por familia. Todo el mundo tenía que celebrar Shavuot. Todo el mundo tenía que celebrar la fiesta de los 7 panes sin levadura, donde Hashem prohíbe tener en la casa nada leudado, tiene que estar esos 7 días, ni comer nada leudado. La fiesta de Sukkot, vivir 7 días en cabañas. Entonces ahí eran fiestas o mandamientos para todo el pueblo en general. Entonces en la Torah, en la Biblia, digamos, está la base, ¿no? Entonces, como vamos explicando, había mandamientos exclusivos para hombres, para mujeres, para jueces. Había mandamientos para el Cohen Gadol, para los levitas, para el pueblo en general. En total daban 613 mandamientos. Ahora, un punto importante aquí, ¿no? Un punto importante. Los 600, en realidad, de los 613 mandamientos, los dos más importantes, digámoslo así, es donde dice: escucha Israel, nuestro Adonai uno es Ejad, y solo él amarás y servirás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus cosas. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo o a tu vecino como a ti mismo. ¿Me explico? Me explico. Por ejemplo, acá en Ecuador, les comento en Quito, sobre todo lo que es en la sierra del Ecuador, es muy común ir a alguna tienda y decir: vecino, véndame, yo que sé, una cola, vecino, véndame arroz, o a la panadería: vecina, véndame unos 10 panes, al carro que reparte el gas: vecino, aunque uno no lo conozca, es la cultura del Ecuador. Entonces, en Israel, en realidad en el original, más que prójimo, se aplicaba a vecino. Amarás a Hashem sobre todas las cosas y a tu vecino, porque usted lo ve seguido, como a ti mismo. Entonces, los 611 mandamientos de la Torá, sumados en positivos y negativos, penden de estos dos principales: amar a Hashem y amar al vecino o al prójimo como a uno mismo. En total, ¿cuántos dan? 613 mandamientos. Ahora, algo importante que también hay que entender dentro de lo que es la halajá judía, yo lo voy a decir así para que me comprendan: ley civil que se deriva de los mandamientos. Entonces, de un mandamiento de la Torá pueden salir 100 o más mandamientos, submandamientos. ¿Me explico? 100 o más mandamientos de cada mandamiento. ¿Me explico? Eso en el hebreo con el tiempo vino a ser lo que es la halajá, o lo que muchos llamarían la ley civil, aplicando de acuerdo a la necesidad de cada generación. De acuerdo a la necesidad de cada generación. Entonces, por ejemplo, ha habido etapas donde Israel ha sufrido mucha persecución, donde ha sufrido muchas muertes por causa de los que han odiado al pueblo de Israel o no lo han comprendido. Entonces ahí, en la halajá hebrea, la corte rabínica o los magistrados o los jueces de Israel de cada generación
de acuerdo a la ley oral dentro del pueblo de Israel, pueden suspender un mandamiento positivo durante algún tiempo si lo consideran necesario. ¿Me explico? Entonces, aunque haya un mandamiento positivo, que Hashem lo permite en la Torá, pero si por practicar ese mandamiento positivo están de pronto en pueblos que no entienden la Torá, no comprenden, no entienden al pueblo de Israel, porque son pueblos paganos que adoran otros dioses, tienen otros sacerdotes, tienen otros escritos como sagrados. Entonces, dentro de Israel, la corte rabínica de la época, la autoridad puede suspender un mandamiento positivo durante algún tiempo si lo considera necesario. ¿Me explico? Si lo considera necesario. ¿Por qué? Porque siempre la vida debe estar sobre todo, ¿no? La vida debe estar sobre todo. Por ejemplo, en Shabbat, la misma Torah dice por mandato de Hashem que la persona no debe trabajar, no debe cargar cosas, no debe violentar el Shabbat, no debe caminar más de 1400 metros, que es un día de reposo. Entonces, una persona que guarda la Torah o la Biblia de la manera correcta, digámoslo así, no pudiera caminar en Shabbat 1400 metros. Pero, si una persona está en peligro de muerte, si tiene que cargarle y llevarle a un hospital, porque no es una violación del Shabbat, porque en este caso la vida está sobre el Shabbat. ¿Recuerdan? Aún Yeshua en los evangelios ustedes van a encontrar discutiendo con los rabinos de la línea de Shammai. Habían 7 escuelas de fariseos en la época de Yeshua. Yeshua era amigo de la mayoría de los fariseos. Lo que pasa es que los evangelios nos muestran siempre discutiendo a Yeshua con los discípulos de Shammai, que era una escuela de fariseos. Y muchos piensan que Yeshua se peleaba con todos los fariseos y eso es falso. Él de hecho tenía muchos amigos fariseos, porque Yeshua también era un fariseo, era un rabino. Si no, no le hubieran dicho los mismos maestros de la ley, no le hubieran dicho rabí o raboni o rab, como le decían a Yeshua, y eso lo da como testimonio en los evangelios. Entonces, Yeshua siempre debatía mucho con la línea de Shammai, que era la línea de rabínica que favorecía la ley romana o apoyaba el César de Roma dentro de lo que es Israel y todo lo que era el imperio romano. Entonces tenemos que ubicarnos un poco también en el contexto histórico para entender mejor estos temas. Y usted va a encontrar a Yeshua que incluso dice, ¿quién de ustedes, si se cae su asno en un hoyo, no lo saca? O una vaca no lo saca. Es como que hoy dirían, ¿quién de ustedes que guarda el Shabbat? Y dicen que hay que guardar bien el Shabbat y es lo correcto. Pero su auto se le queda en algún lugar, se queda la llanta y no puede sacarlo. ¿Quién de ustedes no sacaría su auto, no es cierto? Pues la vida de un animal vale más que un auto, según la misma Torah. Y Yeshua mismo dice que la prioridad, aunque sea Shabbat, es justamente sacar al animal de ese pozo o hoyo donde haya caído, aunque no sea el animal de él, sino sea el animal de un vecino o de un prójimo, ¿no? Entonces, el Beit Din o la corte rabínica de cada época, o Sanedrín, como algunos le conocen también, aunque Sanedrín ya es un conjunto un poco más fuerte, podían suspender o pueden suspender todavía en la halajá hebrea un mandamiento positivo por un tiempo si lo consideran necesario para que no esté en peligro la vida del pueblo de Israel. ¿Me explico? Entonces, hay muchos ejemplos que pudiéramos citar a través de la historia donde el Beit Din ha tenido que justamente anular por un tiempo un mandamiento positivo para proteger la vida del pueblo de Israel. Entonces, hay de todo un poco en la Torá, como les acabo de explicar, mandamientos positivos, mandamientos negativos. Incluso para algunos intérpretes, los mandamientos de Dios están conectados con los órganos y los huesos de las personas. Entonces, antiguamente no había médicos, por ejemplo. Eso de los médicos es un poco moderno, ¿no es cierto? Por ejemplo, los brujos, que muchos les llaman así en el mundo antiguo, eran los médicos de los pueblos antiguos. Entonces los médicos no son tan antiguos como muchos creen.
Entonces en Israel era muy común cuando una persona enfermaba, por ejemplo, que alguien le diga qué mandamiento de la Torá no estás guardando, porque ese mandamiento está conectado con tu órgano, sea el corazón, el riñón o con algún hueso, ¿me explico? Entonces había esa conexión, iban donde los profetas y los profetas decían tal cosa debes tú estar haciendo, por eso es que no tienes salud. Entonces no habían los médicos como hoy hay, eran otras épocas, ¿no es cierto? Entonces la Torá es, muchos se asustan cuando uno dice la Torá. Les suena raro porque están enseñados a escuchar la Biblia, la Biblia, la Biblia, Pentateuco, Pentateuco. Pero en realidad la Torá es el nombre original, ¿no es cierto? La palabra Pentateuco viene de penta, que en griego es 5, como pentagrama, ¿no? 5 líneas donde se escribe la música, ¿no? Pentagrama. Penta, 5. Y euco, estuche. Entonces, los rollos, los 5 primeros libros de la Torá, les ponían en 5 estuches, ¿no? Entonces en griego comenzaron a decirle el Pentateuco, Pentateuco, pero en realidad el nombre original es Torá, que significa instrucción del Eterno, instrucción, camino, verdad, vida. No es lo mismo decir Pentateuco, 5 estuches, o sea, suena como que no suena tan bien a lo original, ¿me explico? Entonces, eso es lo que es la Torá. Ahora, en el pueblo de Israel, el libro sagrado, digamos, para la mayoría que no creen en Yeshua en Israel, es la Tanaj. Tanaj es un acróstico, por decirlo así, que contiene la T de Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, tiene lo que es la N de Nevi'im, que serían los profetas en hebreo. En el hebreo no hay profetas mayores ni profetas menores. Esa división es más de Occidente, más cristiana de la teología, porque se asume que Isaías, que tiene 66 capítulos, es un profeta mayor porque tiene bastante revelación, supuestamente, o más texto. O Jeremías, ¿me explico? Pero en el hebreo no existen profetas mayores ni profetas menores. Esa es una cosmovisión de la teología o de los teólogos que comenzó a ver sobre todo desde la Edad Media para acá. Entonces, en realidad, no importa si el libro de Nahum, de Abdías son bien cortos, es un profeta. Aunque tenga poca revelación, es un profeta, ¿me explico? Entonces contiene la Tanakh, la T de Torah, la N de Nevi'im, y contiene la K de Ketuvim, Tanaj. Bueno, ahora le ponen con la J algunos, no, pero en realidad la J en el mundo antiguo no existía. La J apenas se inventó hace unos 300 años atrás. Por eso es que si usted va, por ejemplo, al centro histórico acá en Quito, va a encontrar las famosas 7 iglesias que construyeron los españoles, San Francisco, algunas que existen por ahí. Y en todas va a encontrar INRI, por ejemplo, va a encontrar una cruz y va a encontrar INRI. No va a encontrar la J por ningún lado, ni el nombre de Jesús por ningún lado, porque no había la letra J. Entonces, lo que va a encontrar es en latín INRI, Jesús Nazarenus, rey de los judíos, ¿no? Entonces, no había el nombre Jesús, ¿me explico? No había el nombre Jesús, ni siquiera en las iglesias que los españoles construyeron acá en Quito o en lo que hoy es Ecuador y otros países, ¿no? Entonces, obviamente, en la época de Yeshua, digamos, lo que es la Tanaj, pero con K, ¿no? Con K sería lo original, porque ahora algunos lo escriben con J. Entonces la K tiene que ver con Ketuvim. ¿Y cuáles son los Ketuvim? Lo que nosotros llamamos acá en las Biblias cristianas los escritos, ¿no? Que sería el libro de Job, el libro de Eclesiastés, el libro del Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos. En total son 5 libros, si no estoy mal, en la Biblia protestante o evangélica, que se llaman los escritos. Porque en el mundo de Yeshua, por ejemplo, habían los judíos helenos o judíos, aunque eran judíos, tenían ya asimilación griega, sobre todo porque vivían en Alejandría, una ciudad que fue fundada en honor a Alejandro Magno, en lo que es Egipto, ¿no es cierto?, donde había la biblioteca más grande del mundo antiguo. Entonces, obviamente ahí salió otra versión de una Tanaj que contenía más libros,
más libros de los que hoy contiene los 39 libros que contienen las Biblias protestantes. La Biblia de Alejandría o la Tanaj de Alejandría de los judíos helenos o judíos asimilados un poco al griego era en realidad la versión de la Septuaginta, ¿no? Entonces esa Tanaj de la Septuaginta tenía más libros y algunos de esos libros están en la Biblia católica, ¿no es cierto? Si usted va a una Biblia católica va a encontrar 43 libros o 46 libros, si no estoy mal, en el Antiguo Testamento, y en una Biblia protestante va a encontrar 39 libros. Entonces el protestante va a decir que tiene razón, que la Biblia que vale es la de él. El católico le va a decir que la Biblia que vale es la de él porque el concilio decidió y así todo el mundo defiende su Biblia. Y eso está bien, ¿no? Yo solo informo. Entonces, ya en la época de Yeshua había la Tanaj. La Tanaj, digámoslo así, de la Septuaginta, que era aceptado por algunos. Algunos incluso asumen que el rabino Saulo de Tarso, o conocido como el apóstol Pablo, él predicaba con esa Tanaj, de la versión de los 70 de Alejandría. Sin embargo, muchos judíos en la época de Yeshua no estaban de acuerdo, no habían decidido cuáles eran los libros inspirados. En la época de Yeshua se debatía mucho si el libro de Esther debe o no debe estar en la Tanaj o en el Antiguo Testamento. Se debatía mucho porque no se menciona el nombre de Dios, por ejemplo. Entonces, de pronto usted no sabía eso, pero en el siglo I, muchos judíos debatían si Esther es un libro que debe estar en la Tanaj o no debe estar. El Cantar de los Cantares, en el siglo I a muchos les parecía un libro, pero fuerte, muy fuerte, incluso con imágenes sexuales, y por más que trataban de alegorizar que el amado es Hashem y la novia es Israel, esos versículos tan fuertes de que le besen la boca y sabe más dulce que la miel y tus pechos, y les costaba. De pronto hoy muchos alegorizan y dicen, el Cantar de los Cantares habla de Hashem y de la novia que es Israel. Un católico le va a decir que habla de Dios y que la iglesia es la novia. Un protestante le va a decir lo mismo. Pero en el siglo I no había esas interpretaciones. En el siglo I se debatía si el Cantar de los Cantares debe entrar en el canon. Y el libro de Esther y el libro que les contaba del Cantar de los Cantares eran los más complicados en el judaísmo de que entren en el canon. Sin embargo, hubo el concilio de Yamnia del año 90, más o menos después de Cristo, o era común, donde se reunieron las autoridades judías después de la destrucción del templo, y ellos decretaron que lo que hoy tenemos en las Biblias protestantes como 39 libros, esos los decidió el concilio de Yamnia el año 90 después de Cristo. Eran judíos que no creían en Yeshua. Habían otros judíos que tampoco creían en Yeshua y que seguían aceptando la Tanaj, digamos, judía alejandrina, ya un poco con judíos asimilados a los conceptos y al idioma griego también. Entonces habían esos debates. Entonces en la época de Yeshua no había una Biblia. Me explico, cuando Pablo le dice a Timoteo, lee las Sagradas Escrituras porque en ellas está la salvación. Si usted lee 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, va a encontrar que el apóstol Pablo le dice, lee las Sagradas Escrituras. Ahora, no es que era una Biblia, porque muchos piensan que lo que Pablo le manda a leer es la Biblia, si la Biblia recién aparece el año 404 después de Cristo. Entonces, Pablo o el rabino Saulo de Tarso, lo que le está diciendo a Timoteo es lee la Tanaj, lee las Sagradas Escrituras, porque en ellas vas a encontrar la salvación. ¿Me explico? O cuando Yeshua, después de resucitar, se encuentra con los dos caminantes a Emaús y no les reconocen, y cuando ya les reconocen al partir el pan, ¿qué les dicen? ¿No habéis leído las Escrituras? Entonces ahí no es que dicen, no habéis leído la Biblia, no. Entonces no es que en la época de Yeshua ya estaba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. No, eso recién aparece como una recopilación de un famoso monje católico llamado Jerónimo, a quien la iglesia le canonizó. Cada vez que ustedes vean un san, es porque la iglesia le canonizó, ¿no? Y generalmente los canonizados eran obviamente griegos y romanos, ¿no? Entonces no es que había una Biblia
con el Nuevo Testamento en la época de Yeshua. No, eso aparece el año 404 después de Cristo. Y tampoco es que cuando Mateo escribe su evangelio, no es que le pone evangelio según San Mateo, o Marcos según San Marcos, o Lucas según San Lucas, o Juan según San Juan. No, eso lo puso la iglesia posteriormente con Jerónimo de Estridón en la Biblia. Entonces, no es que en la Biblia decía, en los escritos originales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decía evangelio según San Mateo, o según San Marcos, o según San Lucas, o según San Juan. Eso fue acuñado mucho tiempo después por la iglesia oficial de esa época, que era la iglesia católica, que quiere decir universal, porque en ese tiempo Constantino, el emperador romano, que prohibió ya las crucifixiones en su imperio romano, él tenía un gran problema en ese tiempo, el emperador Constantino, es que como su madre Helena era cristiana, él obviamente creció con la influencia de su madre cristiana, entonces tenía un poco de paganismo y un poco de cristianismo romano. Ahora, cuando hablamos de cristianismo, también usted tiene que entender que no estamos necesariamente hablando de los apóstoles de Yeshua originales, porque el cristianismo, donde toma su forma en realidad, no es en Jerusalén o en Israel, sino es en el imperio romano, ¿no es cierto? Entonces, Constantino, él, como tenía mucha influencia cristiana, él dice que tiene un sueño donde él ve el símbolo de una cruz, Taurus, en griego cruz es Taurus, y según él dice que escuchó una voz que dijo, con este signo vencerás, mandó a poner en los escudos la cruz, y con eso vencieron a su hermano que se les oponía en el reino, en el puente Milvio, ahí en Roma, y él dijo, pues, Yeshua me dio la victoria con su símbolo que es la cruz. Entonces muchos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Entonces él decidió prácticamente hacer un concilio, el emperador romano, no. Él decidió hacer un concilio, el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Y el emperador reunió algo así como a 318 obispos. Obispo tampoco es una palabra hebrea. Obispo es una palabra griega que quiere decir guardián de almas en el mundo antiguo. Hoy le traducen como supervisor, como inspector. Pero más o menos da la idea en el mundo antiguo de supervisor de almas, ¿no? Entonces, él reúne a 318 obispos. ¿Me explico? Constantino, porque dice, miren, yo ya doy libertad de culto al cristianismo, el cristianismo ya no va a ser perseguido en Roma hay libertad para muchas religiones y al cristianismo no se le va a perseguir. Habían habido 10 persecuciones grandes, la primera con Nerón, la última con Diocleciano, que eran emperadores romanos. Entonces 10 emperadores romanos persiguieron al cristianismo en diferentes épocas. Entonces él dijo, no, yo voy a dar libertad de culto al cristianismo. No lo voy a hacer todavía la religión oficial del Estado, pero le voy a dar libertad de culto, porque él obviamente tenía mucha influencia cristiana de su madre Helena. De hecho, su madre Helena viajó a Jerusalén, encontró las 3 cruces en las cuales supuestamente, según la historia romana, Yeshua y los 2 políticos, que tampoco eran ladrones, porque a un ladrón no se le mataba en la cruz. La versión dice eso. En realidad, los enemigos del César, o los que se consideraban enemigos del César, eran los que eran crucificados según la ley romana. ¿Me explico? Un ciudadano romano, por más que se vaya contra el César, según la ley romana de la época civil, no podía ser crucificado. Era decapitado. Por eso que usted lee que Pablo, él murió decapitado, porque era ciudadano romano. Pedro muere crucificado porque él no era ciudadano romano. Entonces, si vamos bien al contexto histórico, a interpretar bien los textos bíblicos, también en base a las leyes de la época, la vamos a entender mucho mejor. Me explico, mucho mejor. Entonces, Constantino, su madre Helena, construyó varios templos que hasta el día de hoy existen en Jerusalén, cristianos, que están bajo el poder de la Iglesia Católica también. Entonces, tenemos que entender que Constantino, en el concilio de Nicea del año 325, mucho tiempo después de Yeshua y de los apóstoles, ahí ellos decidieron en una reunión, que a propósito esa reunión
Originalmente iba a ser en Ankara, ¿no? Ankara es lo que hoy es Turquía. Si no estoy mal, es la capital actual de Turquía, que la cambiaron, me parece que después de la Primera Guerra Mundial, por 1922, le pusieron Ankara como capital civil. Entonces, aunque la mayoría cree que es Estambul la capital de Turquía, en realidad no es Estambul, es Ankara, ¿no? Entonces, el concilio iba a ser originalmente en Ankara, pero muchos obispos se quejaron porque Ankara como que no era un lugar muy bonito. En cambio, lo que hoy es Estambul, que en ese tiempo era Constantinopla, es el lugar que los obispos dijeron. Le dijeron al emperador Constantino: queremos ir a Constantinopla porque ahí hay playas, hay buena comida. Entonces prácticamente el emperador pagó los viajes, pagó todos los gastos que ustedes se pueden imaginar, reunió a los 318 obispos y él se dio cuenta que había un gran problema, que un obispo traía las ideas de su comunidad y unos decían, por ejemplo, Yeshua es 50% Dios, es 50% hombre. Otro obispo decía: un momento, estás mal, Yeshua es 100% Dios, 100% hombre, la unión hipostática. Otro decía: no es así, es 100% hombre y no es Dios. Otros decían: tampoco es así, es 100% Dios y no es hombre. Entonces, Constantino estaba en un gran problema. Les dio tiempo para que decidan hasta que se cansó. Y según la historia de Roma, llegó un día y le dijo: les doy 24 horas para que aquí decidan. Aquí decían, bueno, habían como 5 o 6 puntos los que tenían que decidir, pero el más importante era si Yeshua era Dios o no era Dios. Entonces, los cristianos de Alejandría, muchos de ellos asimilados al griego, obviamente porque era una ciudad fundada en honor a Alejandro Magno. Entonces, como ahí había las costumbres de creer que Zeus se enamoraba de una mujer y tenía un hijo y nacía Hércules, mitad Dios, mitad hombre. Se enamoraba de Europa y le nacía otro hijo, mitad Dios, mitad hombre. Tenía pasiones, pero también tenía poderes. Por ahí le nace Hermes. Entonces, mucha de esa mitología había en lo que es Alejandría. Entonces, ellos dijeron: Yeshua es hijo de Dios en María. Y hubo tanto debate ese día, y a la larga, según la historia de Roma, esa fue la posición que ganó. Porque habían otros obispos que sostenían que Yeshua era hijo de José y de Miriam literalmente, sino que era el escogido a través del bautismo de Juan, cuando Hashem lo unge con la paloma, con su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, lo unge como el Mesías. Entonces algunos decían: no, él es el Mesías, pero es 100% hombre, es hijo de José y hijo de... porque Dios no puede tener hijos, y es hijo de Miriam. Pero la posición que ganó, hay que ser claro y honesto en esto, de acuerdo al concilio, fue esa decisión que decían los creyentes cristianos de Alejandría, de que Yeshua o Jesús es hijo de Dios, engendrado por Dios, en un vientre de una mujer de carne y hueso llamada Miriam, o que hoy se conocen las versiones como María. Entonces, en el concilio de Nicea, ahí es donde salió prácticamente, por ejemplo, esos postulados de que Yeshua es 100% Dios, 100% hombre, algo que muchos rechazaron. Ahí también se decidió cambiar esto del Pesach. Por ejemplo, en la Torá dice Hashem el 14 de Nisan o 14 de Aviv, que es el mismo mes, Aviv el original de la Torá, que luego los judíos de Babilonia le llamaron Nisan. Dice, será el día que celebren Pesach. Y si alguien está de viaje y no alcanza a llegar a Pesach, el primer mes del año es Aviv en el calendario de Dios, dice, puede celebrar Pesach el 14 del siguiente mes, del segundo mes, porque tiene una justificación. ¿Me explico? O si se impurificaba tocando justo el día del Pesach, tocaba un cadáver de algún animal muerto, o Dios no quiere, de alguna persona, o de un animal herido, ya no podía celebrar Pesach. Entonces Hashem le da otra oportunidad y dice, esas personas que se impurificaron el 14 y no pudieron celebrar Pesach con sus familias, o los que por estar lejos no alcanzaron a llegar a Jerusalén, porque Pesach es una fiesta de peregrinación, de las 7 de Hashem tiene en Levítico 23,
Tres son de peregrinación: Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces dice Hashem, lo hará el segundo mes, el 14 del segundo mes, en esos casos. Entonces Constantino, el emperador romano, como no entendía la Torá, él dijo, no, esto es un problema. ¿Cómo es que dos Pesach? Vamos a celebrar uno solo. Y ahí es donde cambiaron, y usted va a ver que siempre la Semana Santa, que nace ahí en el concilio de Nicea, nunca cuadra con el Pesach judío. A veces se le acerca un poquito, pero nunca cuadra. ¿Por qué no cuadra? Porque en el calendario de Dios, que es lunisolar, que acaba el día al ocultarse el sol, por ejemplo, hoy día, ya para Hashem, hoy estamos, en el calendario romano estamos martes todavía, hasta las 12 de la noche, pero ya para Hashem hoy sería miércoles, ¿me explico? Porque ya se ocultó el sol, porque dice, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana segundo día, así son los 7 días del Eterno, ¿no? Entonces, para Hashem, su calendario no falla porque es lunisolar. El romano, que era pagano, no conocía la Torah, tenía un calendario solar. Entonces comienza la medianoche. Entonces, ahí es donde nace también con Constantino la famosa Semana Santa, que no es igual en realidad a lo que es Pesach. ¿Me explico? Entonces, esa fue otra cosa que se cambió en el concilio de Nicea. Sobre la Trinidad había unos pequeños debates, pero no se trató en realidad el asunto de la Trinidad, si hay un Dios en tres personas o no hay un Dios en tres personas. Ese tema no se trató todavía en el concilio de Nicea. Fue después en otros concilios posteriores donde se trató si había Trinidad, se trató si el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo es también Dios o no es Dios. Eso en realidad fue posterior. En el concilio de Nicea del año 325 fueron 6 temas los que se trataron. Los más importantes, si Apolonio de Triana era Dios o Yeshua era Dios. Bueno, Apolonio de Triana a muchos les sonará raro, ¿no? Pero era un hombre muy misericordioso que vivió en la época de Yeshua, no era judío, resucitaba muertos, sanaba enfermos, decía que hay que amar a Dios, pero él refiriéndose al Dios de él que era Zeus. Entonces, se trató en el concilio de Nicea si Apolonio de Triana era Dios o Yeshua era Dios. Y se decidió que Yeshua era Dios. Otro tema era si Yeshua es hijo de Dios o es hijo de José. Ganó la postura de los griegos alejandrinos cristianos que dijeron que Yeshua era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Eso se conoce en teología como la unión hipostática. Otro tema que se trató fue lo de la Semana Santa, donde nace la Semana Santa, y el cristianismo de la época anula prácticamente el Pesaj original que Yeshua y los apóstoles de hecho lo celebraron, ¿no es cierto? De hecho hay escritos de varios obispos a través del Imperio Romano que seguían manteniendo el Pesaj el 14 de Aviv o de Nisan, porque decían, nosotros nos mantenemos como nos enseñaron los apóstoles, conforme al Evangelio y a la Torá que recibió Moshe, de celebrar Pesaj el 14 de Aviv. Y muchos de ellos se oponían, aunque el Papa romano decía que ya suspendan esa fiesta porque no le consideraban correcto. Ellos decían que los apóstoles las practicaron, que Yeshua la practicaron, y ellos van a seguir celebrando Pesaj el 14 de Aviv y no van a celebrar ninguna Semana Santa. Y eso ustedes lo pueden encontrar en varios escritos a través de la historia, ¿no es cierto? De pronto el problema es que no les han instruido o no les han enseñado sobre estos temas. Entonces, ese fue otro tema que se trató. Y en total, otro tema fue esto del Shabbat o el domingo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué día mismo hay que adorar a Dios, el Shabbat o el domingo? Ese fue otro problema en el concilio de Nicea. Para algunos, el día seguía siendo el Shabbat, porque de los 7 días de la creación, les comento que en Roma, en la época de Yeshua, el calendario romano tenía, ¿cuánto sería? 8 días, no 7 días. Después, cuando Roma se cristianizó, ya el siglo III, siglo IV, ahí es que un emperador romano, dijo, no, ya la semana en Roma no va a tener 8 días, sino vamos a tomar de la Biblia o de los judíos, y como ya hemos aprendido en Bereshit o en Génesis, que la semana tiene 7 días, y ahí nace recién en Roma la semana de 7 días. Pero en la época de Yeshua o de Pablo, cuando andaba predicando con Lucas, con los misioneros que le acompañaban,
la semana en Roma, en el Imperio Romano, tenía 8 días, si usted no lo sabía, ¿no? Le doy el dato también. Entonces, otro problema ¿era Shabbat o es domingo? Entonces, domingo o dominus en latín significa día del sol. Algunos le traducen como día del Señor, pero en realidad era el día que los paganos adoraban al sol invictus, ¿no es cierto? Muchos seguidores de Yeshua, aún cristianos, que ya se diferenciaban un poco a los seguidores de Yeshua originales, igual seguían guardando el Shabbat. De hecho, había un dicho muy famoso en la época, cuando el gobierno les unía a todas las congregaciones de creyentes en Yeshua para algún asunto, y como el gobierno estaba a favor de favorecer a esas congregaciones romanas que guardaban el domingo y ya no el Shabbat, entonces cuando las congregaciones que creían en Yeshua y guardaban el Shabbat iban a ir a Roma, les decían: cuando estés en Roma, actúa como los romanos. Es decir, aunque nosotros sabemos por las escrituras que el propio día es el Shabbat y nos reunimos en Shabbat, a ellos no les gusta, y como tienen la autoridad, nos pueden matar, nos pueden hacer muchas cosas. Actúa como los romanos, es decir, si te invitan en Roma a un culto el domingo, anda a un culto el domingo, pero tú sabes que en el fondo lo haces por preservar la vida y que el día propio es el Shabbat. También de eso puede encontrar usted mucha información. De hecho, Juan Calvino en uno de sus escritos reconoce que el Shabbat era el propio día. Martín Lutero también reconoce que fue la Iglesia Católica con sede en Roma la que cambió el día al domingo. No fue revelación de Dios, ni palabra de Yeshua, ni palabra de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo. Nadie ordenó cambiar el día de reposo que era de Dios, que es el Shabbat, al domingo. El mismo Martín Lutero, y yo lo tengo aquí en mis libros de mi biblioteca, ahí él lo dice: fue la Iglesia, no fue el Señor. Entonces ese fue otro tema que se debatió, y Constantino dijo: no, ahora el sol invictus es Yeshua, dijo. Entonces vamos a cristianizar esta fiesta pagana de adorar al sol el domingo. Entonces los cultos ya no van a ser en Shabbat, van a ser el domingo, decreto de Estado. ¿Me explico? Entonces, en total, de los 6 puntos, ya les he mencionado como 4 que son claves para que comprendamos este estudio. Entonces nace en el concilio de Nicea, pero igual todavía no había la Biblia, les cuento. Yo tengo aquí la Biblia en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que mis amados pastores del año 2002 me obsequiaron cuando me ordenaron de pastor en la Iglesia Bautista de la Biblia Dice, acá en Quito, Ecuador. Entonces, esta versión, por ejemplo, yo la conservo, para mí es muy especial, obviamente. Todas las versiones de la Biblia para mí son importantes, aunque hay que compararlas y estudiarlas, y muchas también contienen errores. Contienen palabra de Dios, pero también contienen muchos pie de páginas, muchos comentarios humanos, ya no tanto originales. Contienen muchas interpolaciones. Una interpolación es cuando alguien añade algo a un texto bíblico para que le favorezca la teología que él cree. Me explico, ¿no? Como por ejemplo esto del rapto, ¿no? Por ejemplo, alguien que cree en el rapto normalmente puede decir: yo te sacaré de la hora de la prueba. La palabrita sacaré, esa sería una interpolación. Cuando usted va al griego dice: yo te acompañaré en la hora de la prueba. ¿Me explico? Entonces, ¿a cuál le cree usted, no es cierto? ¿Te sacaré de la hora de la prueba o te acompañaré en la hora de la prueba? Entonces, si usted va, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, el famoso capítulo de los héroes de la fe, va a encontrar que Dios a Job no le sacó de ninguna prueba. Permitió que se mueran sus hijos, que mueran sus animales, perder sus riquezas. Permitió que Hasatán le ponga terribles enfermedades. Entonces yo le pregunto: ¿le sacó de la hora de la prueba? Y Job era, perdóneme, no creo que haya un Job ahorita en el mundo, porque incluso Dios lo menciona entre los hombres más importantes y más temerosos de él, junto con Daniel y otro más, y Noé, me parece, que existieron. Y Hashem le dice a un profeta: ni aunque aquí estuvieran Noé, Daniel y Job, no aceptaría. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere el más alto nivel para Hashem por su santificación y la justicia que tenían con Dios, con el prójimo, con ellos, sus familias, y guardar la Torah. ¿Me explico? Entonces, digámoslo así, perdí el hilo un poco, a ver, me voy a acordar. Entonces, el punto es que la Biblia contiene interpolaciones. Entonces, usted va a Hebreos, va a ver que
A Pablo, que murió decapitado, no le sacó de la hora de la prueba. A Pedro, que murió crucificado al revés, no le sacó de la hora de la prueba. A Jacobo, Santiago, el hermano de Yeshua, que era el presidente del Sanedrín de Yeshua o de la sinagoga de Yeshua de Jerusalén, en Hechos 15, tampoco le sacó de la hora de la prueba. Lo botaron desde el pináculo del templo y murió. Usted va a encontrar que todos, a excepción de Juan, el apóstol Juan, solo él murió de viejo. Pero aún así, según la historia romana, él fue metido en un lugar muy grande de aceite hirviendo por el emperador Domiciano, y por esos milagros que Hashem hace no murió. Pero todos los demás murieron de una manera terrible. Aún así, el apóstol Juan fue a trabajar aún de anciano en las minas de sal, en Patmos, trabajando duro, me explico, para el ejército romano, para el imperio romano, porque en ese tiempo la sal era muy importante, aún pagaban con sal, de ahí proviene la palabra salario incluso, por la sal. Aunque hoy es barata, en ese tiempo era carísimo. Entonces, esa sería una interpolación. Entonces el traductor dice, no, para mí si hay un rapto, entonces le pongo, te sacaré de la hora de la prueba. Puede venir otro y dice, no, en el griego dice, te acompañaré. Entonces, ¿qué pasó con los famosos héroes de la fe? Isaías murió aserrado, el profeta Isaías, que a usted tanto le gusta citar. Si tus pecados fueran rojos, vendrán a ser blancos como la blanca lana, si fueran rojos como el carmesí. Él murió aserrado, les cuento. ¿Dónde Dios le sacó de la hora de la prueba? Aún Santiago dice en su famoso libro que Lutero no quería, les comento que Martín Lutero odiaba el libro de Santiago, porque el libro de Santiago contradecía la teología de Lutero. Y no lo puso, de hecho, en la primera Biblia, en la traducción del alemán, que lo hizo. ¿Por qué? Porque Santiago dice, tú me hablas de la fe, yo te hablo de mis obras. Tu fe sin obras es muerta, así como el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Si tú solo me hablas de tu fe, pero no obedeces la palabra de Dios, no te sirve de nada. Y ahí pone un ejemplo fuerte, dice, aún el diablo y los demonios creen, pero ¿son salvos? No son salvos, ¿no es cierto? Entonces, Martín Lutero odiaba el libro de Santiago, porque contradecía su teología, porque obviamente según Santiago hay que seguir guardando la Torá. Entonces, esos temas, digamos, no habían Biblias en la época del Concilio de Nicea, y poco a poco fueron traduciendo ciertos escritos al latín, hasta que el Papa Dámaso, si no estoy mal, de Roma, ordenó a Jerónimo de Estridón, le ordenó que vaya a vivir en Israel, como él sabía varios idiomas, y traduzca los libros de los judíos a un solo volumen que él después lo llamó Biblia o Santa Biblia, porque hay gente que dice, ¿y dónde está? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero ni la palabra Biblia está en la Biblia, porque es muy posterior. En ningún texto original dice Biblia. Solo en la página dice Santa Biblia, porque es una palabra puesta por Jerónimo de Estridón. Entonces, hay que entender que también mucho se manipuló en base a las creencias del cristianismo de la época de Roma. Por ejemplo, cuando ustedes ven San Agustín, San Marcos, yo qué sé, cualquier san es porque favorecía la teología de Roma. Pero a alguien que no favorecía la teología de Roma no le van a encontrar el san. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, no se puede decir San Arrio, por ejemplo. Arrio obviamente era el que decía que, uno de los que decía y tenía un postulado que Yeshua no era Dios, entonces ya no le ponen San Arrio, pero sí le van a poner a San Ignacio, que sí creían eso, a él, Ignacio sí le ponen San. Entonces uno debe entender que todos los San que usted aparezca es porque favorecían la teología romana del imperio del siglo III, que era un sincretismo. La palabra sincretismo en teología quiere decir una mezcla de lo que habían escuchado del Yeshua judío y de las cosas que ellos venían arrastrando de sus múltiples religiones que había en Roma. Por ejemplo, la palabra pagano en latín quiere decir campesino, o paganos, campesinos, porque cuando muchos iban a hablarles de Yeshua, no creían en Yeshua y ellos decían, nosotros adoramos a Serek, la diosa de los cereales. La palabra cereal procede de Serek, una diosa en Roma, que se asumía que ella es la que proveía al imperio romano de los cereales.
o hasta hoy de pronto se dice los cereales, pues viene de Serek. Entonces decían, Serek es nuestra diosa, la de los cereales, no es Hashem o no es Yeshua. Entonces les apodaron los paganos. Entonces, pagano quiere decir campesino, ¿no? Entonces hay mucha mezcla de esos campesinos, de esas creencias dentro del cristianismo, que las mezclaron con ciertas cosas que sí están bien también del judaísmo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que en el Imperio Romano, cuando Constantino llama a los obispos, se encontró con muchos tipos de cristianismos, muchísimos. Y él optó después por una línea de cristianismo, y el cristiano que no estaba de acuerdo con esa línea de cristianismo sencillamente lo mataban y se acabó el asunto, porque llegó a ser el cristianismo la religión oficial del Estado. Entonces había la creencia en esa época, ¿cómo se puede gobernar un reino, una ciudad, una provincia, un país con dos cosas? Con el ejército y con una sola religión. Entonces el que tenía el ejército de su lado, ese dominaba, pero también para los asuntos espirituales decía tenemos que tener una sola religión. Entonces no puede haber varios tipos de cristianismos. No pueden haber unos que guarden el Shabbat, otros el domingo, unos que celebren las fiestas de Hashem, otros que ya no celebren. Entonces aquí solamente va a dominar un cristianismo, el cristianismo de Constantino, que justamente es lo que pasó, y hasta la época de Martín Lutero dominó en la Edad Medieval toda Europa y el mundo conocido, incluso en la Nueva América española, en el nuevo reino español, que lo que hoy es América del Sur, sobre todo Centroamérica, también se implantó la religión oficial de España, que era el catolicismo romano. No tengo nada contra el catolicismo romano o los testigos de Jehová o mormones o evangélicos. No tengo nada contra nadie, solo son estudios informativos que usted puede colaborar, que son reales, ¿no es cierto? Entonces ahí después es que aparece la primera Biblia. Entonces la Biblia que dominó el mundo, de igual manera medieval incluso, fue la Biblia de San Jerónimo de Estridón, o la Biblia oficial del Imperio Romano, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que comienzan a ver las nuevas traducciones de la Biblia? Es cuando ya comienza la edad de la Reforma. La Reforma protestante, a partir de las tesis de Martín Lutero de 1517, de hecho él traduce la Biblia al alemán por primera vez en Alemania. De hecho también por ahí aparece William Tanley y él traduce el Nuevo Testamento al inglés. Aparece Casiodoro de Reina, un español, que traduce por primera vez la Biblia completa al español, que se le llamó la Biblia del oso, porque en la portada había un oso, ¿no es cierto?, que era el logo de Tomás Guarino, el dueño de la imprenta, que imprimió la Biblia de Casiodoro de Reina. Lo que pasa es que le llamamos Reina Valera porque Cipriano de Valera, que era un gran amigo de Casiodoro de Reina, hizo la primera revisión en 1602 y ha quedado como Reina Valera, pero en realidad Casiodoro de Reina fue el autor original. Y esa Biblia, les doy un dato que tal vez a muchos les sorprenda, contenían los 46 libros que contiene el Antiguo Testamento de la Biblia Católica, la Biblia del oso original de Casiodoro de Reina, que era convertido al protestantismo, incluso fue discípulo en Suiza, fue discípulo de Juan Calvino. Entonces él tenía la Biblia completa, tal como es una Biblia católica, pero la tenía en español. Entonces él aunque separó los 39 libros y de los otros deuterocanónicos, que quiere decir segundo canon, sí los consideraba importante. Por eso es que si usted tiene acceso a alguna Biblia del oso, que solo hay 20 en el mundo, les comento, solo hay 20 Biblias del oso originales del mundo que han sobrevivido. Una se vendió hace un par de años en $20 millones. Una de esas yo tuve el privilegio de tenerlas en mis manos y revisarlas en la Casa Abierta de la Biblia, que fue en el Salón Larson del HCJB en el año 2010. Ahí un día viernes fue impresionante la cantidad de gente que fue. Había versiones de todas las que usted se puede imaginar, en audio, en video, en VHS, en libros. Y ahí había una Biblia del oso original de 1569. Yo la pude palpar, incluso está el video en la internet. Y ahí justamente esa Biblia contiene los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Entonces la Reina Valera original sí tenía los 46 libros de la Tanaj o Antiguo Testamento. ¿Me explico? Entonces después fue que los teólogos le quitaron esos 7 libros llamados deuterocanónicos,
¿Qué quiere decir en griego segundo canon? No, porque había la interpretación en el mundo protestante de que durante 400 años Dios no habló, hubo el periodo del silencio, Dios no habló. Pero la Iglesia Católica decía que Dios sí habló, habían judíos alejandrinos que decían que Dios sí habló, y justamente esos son los deuterocanónicos. Incluso ahí va a encontrar usted primera, segunda de Macabeos, que nos narra la historia real, cuando los macabeos, Dios usó a los macabeos para mandar sacando a los griegos que profanaron el templo, incluso metieron una estatua de Zeus al templo, sacrificaron cerdos, un animal que en la Torá es prohibido aún comerlo, que no puede estar en Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron? O sea, profanaron el templo. Entonces ellos, por eso hay la palabra de Hanukkah. De hecho, yo tengo atrás de mí una Hanukkía, no sé si le ven, contiene 8 velitas y la superior, que es una velita que va en Hanukkah prendiendo una vela cada noche. Entonces, Hanukkah quiere decir fiesta de las luces o rededicación, porque cuando los macabeos les mandaron sacando a los griegos, hicieron una purificación del templo y le volvieron a rededicar a Hashem, y eso significa Hanukkah, rededicación del templo, que generalmente cae en noviembre o en diciembre, a veces incluso cerca de Navidad, ¿no es cierto? Entonces, estos datos les puedo dar, mis estimados amigos y amigas, como datos generales, ¿no? De lo que es la Torá, el instrucción de los Nevi'im, que son los profetas menores o mayores, como usted le conoce, pero que en el hebreo esa división no hay, de los Ketubim, que son los escritos, o que ustedes conocen como los libros poéticos. En cuanto al Brit Hadashah, pacto renovado o conocido como Novum Testamento, les doy un dato. En griego es diateke hekainé, en latín es Novum Testamento, en castellano es Nuevo Testamento, ¿me explico? Pero en el latín antiguo daba la idea, Nuevo Testamento, de que cuando una persona va a morir y va a dejar una herencia, ¿me explico? Eso de Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, no había en el concepto bíblico de la época de Yeshua, de los apóstoles, no había eso de Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el contexto hebreo, no es que cuando Dios se revela con un nuevo pacto, no es que anula el pacto anterior, ¿me explico? Lo mejora o lo aclara. ¿Me explico? En cambio, en la mente griega y en la mente romana, daba la idea que un nuevo pacto anulaba el pacto anterior. Entonces, ahí hubo un obispo de Roma el año 135 después de Cristo, que a él le gustaba solo los escritos de Lucas, el Evangelio de Lucas y los escritos del apóstol Pablo, y él dijo: Mateo, Marcos, Juan, los escritos de Pedro, de Santiago, el Apocalipsis no me interesa, solo me interesa el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos que escribió Lucas y las cartas paulinas. Y él formó y le bautizó por primera vez el año 135 después de Cristo como Nuevo Testamento. Entonces, yo tengo aquí un Nuevo Testamento ya bien antiguo que tiene como unos 100 años. Entonces, aquí están los 27 libros que hoy tenemos, pero para este papa u obispo de la iglesia de Roma el año 135 después de Cristo, era un hombre que tenía mucho poder. Él dijo: no, el Nuevo Testamento va por primera vez, aparece la palabra Nuevo Testamento, y él es quien le pone Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, nadie de los apóstoles dijo que había Antiguo o Nuevo Testamento, porque la misma palabra dice: la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, esa hojita que dice ahí Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, en verdad no debiera existir en las Biblias, porque es algo humano, no es algo inspirado por Dios. Entonces, este hombre dijo: para mí solamente Lucas, Hechos y los escritos de Pablo son los que vale, y le bautizó por primera vez como Nuevo Testamento. Después él perdió el poder, vino otro papa, aceptó los otros evangelios, los otros escritos, y quedaron 27 libros. ¿Me explico? Sin embargo, no corrigieron el error y le dejaron como Antiguo y Nuevo Testamento, que tampoco es algo original. Entonces apareció lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento, pero les comento, en el hebreo un pacto nuevo no es que anule el pacto anterior, lo mejora.
lo aclara, deja anulando ciertas cosas, pero otras cosas las aclara, las mejora. Entonces no se puede decir que lo antiguo no vale. Por ejemplo, los 10 mandamientos: honra padre y madre, no te hagas ídolos, guarda el Shabbat, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Eso está en los escritos primeros y no se puede decir que han pasado de moda. Siguen vigentes. Entonces la suma de su palabra es verdad. Lo que pasa es que los hombres han puesto sus manos, a veces con buenas intenciones, pero la han fregado. Entonces no existe originalmente Antiguo ni Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si usted quiere conocer el verdadero mensaje de Yeshua, de los apóstoles, tiene que comenzar a leer el principio del libro, que es la Torá. Entonces, cuando Yeshua dice, ¿no habéis leído en las Sagradas Escrituras?, él no se refería a la Biblia. Él se refiere a la Tanaj, a la Torá. ¿Por qué? Porque el mismo Moshe, antes de partir, antes de morir en el monte Nebo a los 120 años, este gran hombre de Dios, un gran legislador, él dijo, después de mí vendrá el Mesías, está en la Torá, y a él harán caso. Incluso, miren, incluso cuando Moshe, él nació, según el mismo Maimónides, dice que hubo una estrella cuando él nació en Egipto. Y había la creencia ya en Egipto, en la época de Moshe, que cuando venga el Mesías, que va a rescatar a Israel, va a rescatar al mundo, a los que crean en él y injertarlos en Israel, también había la creencia de que también va a aparecer una estrella. Y justamente, ¿no les suena extraño esto? Que cuando nació Moshe hubo una estrella, cuando nació Yeshua hubo una estrella. Entonces justamente el mismo Moshe dice, cuando venga el Mesías, él es superior a mí. Entonces Yeshua, al ser el Mesías, que significa ungido no por hombres, porque miren, cuando se iba a ungir a un rey, por ejemplo, se cogía el shofar, ¿no? Yo tengo aquí un shofar, no sé si lo ven, creo que sí. El shofar, en realidad, cuando ustedes ven trompeta, generalmente es el shofar, las traducciones le ponen trompeta, ¿no? Es de carnero o de antílope los que son, según el pueblo de Israel, los correctos. Entonces, el shofar se toca para despertar la misericordia de Hashem. ¿Me explico? Entonces, en el pueblo de Israel, para despertar la misericordia de Hashem, siempre se tocaba el shofar. Antes de Yom Kippur, que es el día del perdón, el día más terrible del año, porque Dios ahí va a juzgar al mundo, quienes han vivido en su voluntad, no han vivido en su voluntad. Ahí la corte celestial decide quién va a vivir, quién va a morir, quién va a enfermarse, quién va a tener salud, quién va a ser pobre, quién va a ser rico. Aunque usted no lo crea, lo deciden en Yom Kippur. Entonces, 10 días antes de Yom Kippur, Dios mismo ordena tocar el shofar. Y ahí se despierta la misericordia de Hashem. Y en esos 10 días tienen que hacer teshuvah o arrepentirse. El pueblo de Dios que lo conoce genuinamente. Y aparte de arrepentirse, tiene que hacer lo que se llama sedaká, o lo que ustedes dirían buenas obras. Ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, porque la sedaká puede hacer que Dios cambie un decreto negativo contra usted en algo positivo. ¿Me explico? Entonces, mucho eso, si estudiáramos en el contexto histórico original, lo comprendiéramos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en la Biblia, usted puede ver que la Biblia ha surgido, de hecho, en mucho tiempo, en un periodo aproximado de 1600 años. Son 40 agiógrafos, que quiere decir escritores santos. Fueron escritos por diferentes hombres. Algunos eran reyes, como David, que también era pastor de ovejas, también fue rey, era cantor, era el salmista por excelencia, el único hombre conforme al corazón de Dios. Por Salomón, que era el sabio. Había Amós, que era un agricultor. Pedro, que fue pescador. Juan, que también fue pescador. Pablo, que era un rabino, un erudito, sabía mucho de alajá. De hecho, cuando él predica en los pueblos paganos, él usa mucha alajá judía, que de pronto algunos desconocen, no tanto la Agadá, que era una forma de predicación que usaba el sabio Salomón y Yeshua lo usó. Pablo va a usar mucho la alajá judía en ciertas circunstancias que permito y que no permito, para que los gentiles que no conocen entren a formar parte del pueblo de Israel. Por eso Pablo dice, al judío me hago judío, al griego griego, al bárbaro bárbaro, todos con tal de ganarles a Yeshua. ¿Me explico?
pero hay que entender que él partía de la Torá, ¿Qué me permite la Torá y qué no me permite la Torá para que él sea injertado en Israel? Eso lo menciona en Romanos capítulo 9, 10, 11 y 12, ¿no es cierto? Entonces, es bueno también ya para terminar dejar claro algo. Que el reino de Israel, lo dice la misma Biblia, se dividió, las 12 tribus se dividieron en dos reinos, el reino del norte con capital Samaria, el reino del sur con capital Judea. Entonces, en el reino del norte quedaron 10 tribus, en el reino del sur quedó Judea, los judíos, Benjamín y los levitas, obviamente porque ahí estaba el templo. Los levitas no tenían herencia, por eso es que a veces no se dan cuenta algunos que eran parte del reino de Judá. Entonces, el reino del norte, los 10 tribus se separaron de la Israel original que estuvo hasta la época de Salomón. En la época de Roboán, el hijo de Salomón, se divide el reino. Ahí aparece el reino del norte con capital Samaria. Y este reino fue conquistado por los asirios en el año 735 a.C. Los conquistaron, los regaron por todas las naciones de la época y se paganizaron, ¿no es cierto? Solo el reino del sur quedó acá con el templo. Después del reino del sur, en el 586 a.C., fue conquistado por Nabucodonosor. Los llevó 70 años como esclavos a Babilonia. Ahí es donde nace el famoso Daniel. Mejor dicho, Daniel también estaba ahí, Mesac, Sadrach, Abednego, etc. Daniel llegó a ser incluso el primer ministro de varios reyes, ahí incluso de Nabucodonosor. Entonces tuvieron 70 años aún el reino del sur en Babilonia por no haber guardado la Shemitah. La Shemitah es un mandamiento donde Dios manda a dejar descansar la tierra cada 7 años. No lo habían hecho, entonces como castigo, lo dice la misma Torá, fueron 70 años, lo dice la misma Tanakh, 70 años, porque habían dejado de guardar el Shabbat y otro tipo de cosas que debían cumplir. Y de ahí regresan, reconstruyen el templo, y son los únicos que guardaron la Torá y la Tanakh intacta. Y Yeshua, que él es judío, los apóstoles son judíos, el único que se duda, y lo más seguro es que sea gentil, posiblemente es Lucas o Hillel. Entonces ellos escribieron la Biblia. Entonces en los mismos escritos de ellos, por ejemplo, si usted lee Santiago, capítulo 1, verso 1, Santiago dice, saludo a las 12 tribus que están esparcidas, y comienza el mensaje. Primera de Pedro dice, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Me explico? Entonces, el plan de Dios, si usted lo entiende bien, si usted lee el libro de Oseas, por ejemplo, el libro de Oseas es un libro exclusivamente escrito para el reino del norte con capital Samaria en ese tiempo, donde Hashem dice que se ha prostituido, le ha dado carta de repudio, de divorcio, pero la va a volver a recuperar. Incluso dice que es la niña de sus ojos, el reino del norte de Israel. Entonces los profetas anunciaban que va a llegar un tiempo donde Hashem o Dios o Jehová o el Padre Celestial, a través de su Mesías, que es Yeshua, va a volver con los tiempos a recuperar a sus 12 tribus, los va a hacer volver a Jerusalén, que es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Aquellos gentiles que no tengan sangre ni san Anusim quiere decir aquellos que fueron forzados a hacerse católicos o paganos, porque si no morían. Entonces muchos que están descubriendo su identidad también, que vinieron de judíos de España, de Portugal, están volviendo a lo que muchos llaman raíces hebreas, otros llaman a las raíces judías. Entonces Dios dice que a sus 12 tribus los va a recoger, porque a través del Mesías Dios ellos pueden volver a ser injertados en el olivo, que es Israel. Y aquellos gentiles o goín, como dicen algunos, dice que aunque no sean de sangre o de ascendencia de una de las 12 tribus, el momento que crean en Yeshua son injertados automáticamente en el olivo silvestre. Eso dice la Torá, los profetas, eso está incluso en el libro de los Romanos, desde el capítulo 9, 10, 11, 12 de Romanos, sobre todo en el 11 y el 12, porque el capítulo 9 de los Romanos, en mi opinión, es el capítulo más difícil de entender del Nuevo Testamento y donde muchos se han desviado, y ahí han nacido varias sectas del cristianismo,
por esto de la predestinación, por esto del libre albedrío, que muchos han peleado entre Calvino, Jacobo Arminio, pero en realidad si usted lee a Pedro dice, escriba a las 12 tribus predestinadas por Dios a regresar a través del Mesías. Si no me cree, lea primera de Pedro capítulo 1 en adelante, ahí lo dice, y Santiago dice lo mismo en el capítulo 1 adelante. Entonces Dios recoge a sus 12 tribus que se están dispersas y los vuelve a hacer una sola nación para cuando vuelva a regresar Yeshua el Mesías y se construya obviamente el tercer templo. Entonces aquellos gentiles que creen en Yeshua también son injertados en Israel. Y esos, mis queridos amigos y amigas, que quería compartirles hoy noche, algo a nivel general. Y gracias también por los hermanos y hermanas que estudian en el Instituto de la Corporación Cristianos de Acción. Gracias por acompañarme estos días martes también en los estudios. Y si el Eterno lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.